Nico Yacoy, buenas noches. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, acá analizando todavía las esquirlas, las llamamos de la elección del domingo último acá en la ciudad de Buenos Aires, y hablando ahora un poquito de este cambio de discurso en la campaña del PRO. Primero lo obvio, ¿vos notás que existió tal cambio o Se viraje? notó, se notó la misma noche. Lo que pasa Ujú, es que creo que fue una desesperada, un manotazo equivocado, porque vos ujú. no podés pasar a ser lo que no sos. Lo que te dio votos es otro discurso, bueno, tenés que seguir ese Ujú. discurso. Tratar de imitar al que está justamente enfrente es un error. Ahora, Sergio, vos que has corrido campañas electorales y que entonces tenés experiencia en la diagramación, cuando lo propio no te alcanza, ¿no es una aspiración legítima ir a por el otro redil? Pero es una muy mala lectura de lo que ocurrió el domingo. Ajá, a ver. Digo, que han hecho, ¿no? Sí, sí, sí. En primer lugar, hay que poner en secuencia la historia del PRO para entender que el PRO sacó los mismos votos en el 2007, en el 2011 y en el 2015 en primera vuelta. Ujú. 45% Macri en la primera, 47% Macri en la segunda elección, que fue en el 2011, y en la tercera la reta saca el O sea que se le 45%. está complicando el amor a segunda vista, digamos. No, sacó Porque... lo mismo. Lo que se le complicó es que enfrente no estuvo el kirchnerismo. Y entonces, en las dos anteriores, que fue Filmus el otro, todo lo que hoy podríamos poner en ese 25% que sacó Ajá, Lustó, pasó a votar, al ser ese el candidato, claro. pasó a ser un candidato alternativo contra el macrismo. Así que te diría que es una suma perfecta 25 más 23, eso es Ujú, lo que sí, sucedió. sí. Bueno, por eso yo consideré ya directamente un insulto la lectura de Ernesto Sanz, diciendo el kirchnerismo la vio por TV. No, tenía el control remoto, No, pero por importante. supuesto, salió a hacerle daño y lo hizo. Tiene una lógica eso, pero al mismo tiempo es un error pensar que si vos haces un discurso más K convences ese 23 no te vota de ninguna manera y es capaz de votarlo a Lustó, a pesar de que claramente no lo debe querer porque son K, Ujú. eh, antes que al macrismo. Es que a lo que Entonces, iba a Amor en segunda vista es precisamente eso, es decir, tiene a los primeros enamorados, los de la primera vuelta. Ahora se le complica a aquellos enamorar a aquellos que lo tienen que elegir como segunda opción. y crece muy poco en segunda Muy poco, vuelta. cada vez menos. Pero además creo que ellos cerraron la estrategia de campaña. Esto también es parte de... Es decir, al mismo tiempo de que te diría que hay que bajar el análisis a la realidad Ujú. numérica, te diría que hay un golpe político, una lección sobre una cantidad de cosas. Ellos eligieron nacionalizarla, eligieron poner en alternativa, es Macri, si no, no Ujú. puede, llega o no llega, depende de usted, votero a la reta, Ujú. y fue un error tremendo. ¿Por qué? Porque más allá de lo que hoy se discute con Ujú. buenas razones, yo adhiero, la veracidad de los datos de las encuestas, lo cierto es que no ha habido encuesta ni oficial del gobierno de la ciudad, ni nacional, ni de ninguna oposición que dijese que Macri tenía más de Sí. 35 puntos a presidente en la ciudad. Entonces, lo que peor que podían hacer era hacer campaña Ujú. desde la presidencial. Tenían que continuar la campaña de gestión de la ciudad, que Mm. evidentemente tiene una aprobación importante. Sergio, tiene que ver con eso que uno, cansado de ver analistas, periodistas, como les crujía el cerebro porque, ¿cómo? Si es el mismo espacio. No es el mismo espacio. Una cosa es la No elección en es, la ciudad y otra cosa es la elección nacional. ¿Tan difícil claro, es ver dos cajones diferentes en lugar de pero uno? ellos en esas lógicas claro, bueno, evidentemente sí, porque en esa lógica de el jefe es lo más importante, si Macri es candidato a presidente y es el dueño de todos los votos, entonces hay que nacionalizarla. No, error. La misma, hay un 10% que lo vota a Macri en la ciudad, y es más, que en las segundas vueltas contra el kirchnerismo lo ha votado un 65%, pero todos esos porcentajes desaparecen en la presidencial y solo un 35%. Entonces no nacionalizás porque te pones un techo más abajo. Ujú. Y esto fue lo que hicieron, durmieron en ese sentido, en vez de reforzar Mira, su argumento de ellos, que es el de la gestión. Me Sergio, parece que además se equivocaron en la reacción. La ajá. reacción, ellos tendrían que haber dicho claramente, pasó esto, bueno, listo. En todo caso, darse cuenta, sí, de que tienen que abrir más, que tienen que ser más integradores, pero no tratar de imitar a quien definitivamente, aunque te vistas de seda,
cree que mona te quedás. Ese es el tema, yo lo vengo diciendo desde ayer, es de psicología básica que solo te interpela lo que la convicción. Y Macri no puede decir esto con convicción. Exactamente, no es creíble. Y por lo tanto no es Entonces, creíble. sí, yo creo que se equivocan en eso, bueno, tienen tiempo para revisarlo. Ahora, se abre una oportunidad enorme para quienes creemos en otras alternativas, como el caso de Margarita, que es mi candidata, como quien dice. Y la de Y es Lustó, que, aunque dijo otra cosa, pero... no, Lustó, sí, al final del partido termina votando. Primero mal. tiene que perder Carrió. Otra cosa que Lustó dijo el primer día, no sé por qué tanto escándalo con a quién va a votar, esto lo explicó el primer día. Sí, siempre dijo que eran los tres. Ahora, y digamos que perfeccionó el tema diciendo voto a Sanz primero, es decir, dijo cuál es su voto. Y lo tenía sentado al lado. No, y bueno, y fue la estructura además que lo hizo candidato. Además está claro que Lustó no tiene 48 puntos, es decir, tiene en todo caso los 17 que tuvo, quizás 25, pero no más porque todo lo demás es prestado de un balotaje, digamos. Entonces, Sergio, tiene que remar esa construcción. Sí, sobre este punto quiero redondearlo y el cambio de discurso de Macri. ¿Cómo funcionan los electorados propios? ¿Se sedimentan, digo, y después uno puede decir cualquier cosa y el electorado propio te perdona que digas hasta lo contrario? ¿O no hay riesgo de hasta perder lo propio? ¿Cómo es ese asunto? No en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa que es un error, yo insisto, hay que recordar las elecciones, es un error pensar que Macri tenía un voto duro más allá de los 45. En realidad, de hecho, es menor el voto duro. Es decir, en esta pregunta que vos haces, ¿que es capaz de soportar que vos cambies? Bueno, hay un porcentaje de eso que lo soporta, pero que es mucho menor. Hay una negación, te digo, acá en el contestador, por ejemplo, mensaje del tipo, no cambió el discurso, siempre fue así. Mensaje del tipo, ¿y qué querés que diga? Nico tiene que comer en otro lado. Sí, bueno, pero entonces uno de los dos lados sabe que el anfitrión está mintiendo. Bueno, hay un porcentaje alto que lo banca más allá de esto. Y después, yo creo que está arriba del 35, ese número, 30-35%, es mucho, que es el que lo vota presidente, y después ya lo vota por la gestión, pero con peros, digamos. Entonces ahí tenés un electorado sobre el que el PRO no trabajó correctamente y sobre el que marchó Lustó que primero había perdido los votos de UNEN, porque este es el otro cálculo. UNEN venía de sacar 30 puntos y él saca 17, porque Ocaña estaba fuera cuando UNEN sacó 30 puntos. Más Ocaña da 22, ¿no? Pero que se fue recuperando a medida de que sus aciertos y de los errores del PRO. Entonces llegó a 25 en la elección, bueno, también por la magia de las PASO en la ciudad que dejaron afuera a casi todo el mundo y solo compitieron 5. Pero en definitiva, digamos que la elección hay que verla completa, no el balotaje nada más, que es un fenómeno raro. Sergio, buenas noches, Bernie, soy, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sergio, yo estoy como diciendo, en este país nadie hace propuestas, pero todos compiten para ver quién es más estatistas. ¿Hay alguna propuesta de alguien que no sea tan estatista? Todos hablan de dar más subsidios. ¿Alguien habla de producir en este país? ¿Alguien habla de que seamos más independientes económicamente? Mira, la pereza intelectual de estos 20 años respecto de los modelos de ciudad y país es casi del 100%. Yo coincido, el debate privatista o estatista, con algunas variables más, porque así es como también vacío, es un debate interesante. Más bien tiene que ver sobre cómo gestiona el Estado, cómo gestiona lo privado, qué el Estado no le interesa estratégicamente. El debate que hubo a comienzos de los 90 cuando todavía se debatían temas de fondo, ¿no? En este tiempo me parece que no hubo ni en la campaña de la ciudad, que no está viendo en la nacional, que lamentablemente a los medios no le interesa esto. Hoy me decía Stolbizer que en varios medios le preguntaban por cómo va a ser con las encuestas donde está ubicada, que se lee que exitosa, y ella trataba de mechar su propuesta para vivienda, su propuesta en seguridad, que no le daban la posibilidad, ¿no? Yo creo que vivimos una era de liviandad, de pocos valores, de muy poca profundidad, y nos perdemos de los debates más importantes que han hecho que esta Argentina termine como está, ¿no? Y con la misma pobreza estructural, con menor desarrollo económico industrial, que tiene una industria automotriz falsa, trucha, digamos, una maquila, pero seguimos hablando como si tuviésemos una industria automotriz, un modelo de desarrollo que no está en discusión porque no existe, pero no es que, digamos, oposición y
y oficialismo no es que están discutiéndolo cuál debería ser un modelo de desarrollo, sino que todos siguen viviendo de un gran subsidio llamado agro. Lamentablemente, más allá de que eso atrasa 100 años, es lo que tenemos que empujar muchos, cambiar, y hoy se ve como difícil, pero yo creo que hay que cambiarlo. Y está justamente lo que vos planteás, en exigir a la política la discusión de modelos de desarrollo concreto, de creación de puestos de trabajo, de cómo, cuáles son las industrias que atienden mercado interno pero exportan, para adelante cuál es el nicho que la Argentina... De eso no se habla nada, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, y ahí, a renglón seguido, es esa hegemonía de medios, casi diría, de ambos bandos. ¿Vos sabías que Massa presentó su plan económico? Sí, sabía. Bueno, era Massa, su equipo técnico, y eran más el equipo técnico que los periodistas. Y eso no trascendió en los medios. Por eso mismo. Sí, Massa ha hecho un esfuerzo en el último tiempo por mostrar que tiene propuestas, pero él hizo una enorme aprovechamiento de inversión en lo liviano. ¿En lo? Bueno, perdón. ¿En lo liviano dijiste? Sí, en lo liviano, es decir, en la bueno, claro. Así, en el Tajaí, en una cantidad de cosas de este tiempo. Sergio, bueno, acá hay una realidad, y es que Sergio Massa está confirmando la tesis de que el que quiere ganar no hable, porque él se anima a hacer definiciones cuando se autorreconoció en el lugar de candidato testimonial. Sí, pero es todo un juego de qué le conviene. Por eso. Hubo un tiempo que en la política, en el que yo me crié, en la política importaba lo que pensabas. Y la discusión era esto que hablábamos recién. Bueno, a ver, Telefónica al final, y por ahí, Telefónica, Entel por ahí había que privatizarlo, pero los trenes no, porque el subsidio te salía lo mismo, pero la gestión de estatal es mala, la inversión debe haber sido más. Esas son las discusiones. Pero la Argentina no discute eso como tema central, no discute cómo resuelve estas cosas y cómo invierte para adelante. En cualquier país del mundo esas son las discusiones. Yo recuerdo haber seguido de cerca el debate en un momento entre Rajoy y Zapatero sobre la política de vivienda. Se mataron por ese tema hace 4 o 5, no más, 6 años. Con argumentos, que es una cosa, con ideas, ¿va? Con ideas, había 2 proyectos. Acá cuando hablan de algunos, no hablan, y si hablan de algunos temas parece que todos piensan lo mismo. Sí. Es más, Macri imita al gobierno, pero ¿qué le pasa? No, digamos, no es así. Tenés que animarte a decir lo que crees y a ser votado por lo que crees. Sergio, clarísimo. Te dejo y voy ahora a escuchar a alguien del otro lado a ver cómo me justifican la voltereta. Muchas gracias por esta charla. Lo mismo, gracias a ustedes. Un abrazo. Era Sergio Abrevaya, que es presidente del Consejo Económico y Social y precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.